La moda, ¿por qué lo digo? Porque es importantísimo el sector de la moda, es un sector económico básico, es un sector en el que el 80% de sus trabajadores son mujeres y es un sector que tiene una trascendencia social fundamental, es un sector que la moda en sí tiene un valor intrageneracional importantísimo. La moda ejemplifica el cambio y la moda además ha sido un elemento liberador de las mujeres. También a través de la moda se ha impuesto a veces cadenas a las mujeres. Solo hay que pensar, no en la moda en este caso porque no las deja lucirlo, pero hay que pensar en las afganas y cómo la ropa las esclaviza y no las visibiliza, ¿no? Aunque algunas veces ellas lo han tomado como una manera de refugiarse, como una manera de esconderse y, por tanto, de tener seguridad. Pero bueno, hablamos hoy de moda y hablamos de sostenibilidad, hablamos de una herramienta para alcanzar los acuerdos de París, para llegar al cero emisiones en 2050. Hablamos de cambio de tendencia y no precisamente de cambio de tendencia de armarios ni de temporadas, sino de pasar de una tendencia de usar y tirar, que a mí me gusta más decir de moda Kleenex, a valorar la calidad por encima de la cantidad. Hablamos de nuevos materiales, también hablamos de artesanía, hablamos de conciencia social para entender, saber y poner en valor a quienes a quienes producen nuestra ropa. Hablamos de marcas éticas, de diversidad, de inclusión, pero también de la manera en que las empresas están adaptando sus criterios de gobernanza, ¿no?, para favorecer la diversidad. Hablamos de los valores ASG, ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Y hablamos también de tecnología necesaria para acometer muchos de los grandes retos de esta transformación. Para encender un poco la luz sobre estos temas me he rodeado de 5 magníficos. He puesto a Pablo en la esquina por si Gloria se quedaba y nos regañaba. Como va a funcionar la mesa es que voy a presentar a los 5 y haré una pregunta a cada uno de ellos y después unas preguntas generales para ver si generamos un poco de debate. Tengo a mi izquierda a Noelia Collado, Deputy Content Director de La Roca Village y de Las Rozas Village, a Odette Álvarez, que es la diseñadora fundadora de Tete Bayodet, a Maite Casademunt, que es la presidenta y directora creativa de La Casademunt, a Carmen de Paz, que es la Growth Manager en The Animals Observatory, y a Pablo Herroz, como he dicho, que es el director creativo de la marca de su mismo nombre. Como Pablo está en la esquina y además es el único hombre, voy a empezar presentándole a él y haciéndole una pregunta. Pablo, como he dicho, es el director creativo de la marca de su mismo nombre, es mallorquín, pero está afincado en Barcelona y desde hace 2 años participa en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, ha hecho muchísimos desfiles en 080 Barcelona y bueno, Vogue dijo de él que era digno heredero de la moda neoyorquina. Y el caso es que bueno, Pablo apuesta por las marcas honestas, él habla de marcas honestas y es disruptivo, entre otras cosas, porque ha decidido no presentar 2 colecciones, sino que solo presenta una al año porque cree obsoletas las temporadas y además lo hace en formato unisex. O sea que si el título de hoy es liderazgo disruptivo, Pablo es disruptivo. Define, por favor, qué es esto de las marcas honestas. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Es un placer para mí estar aquí. Por supuesto, creo que
Foros como este son súper necesarios, así que muchísimas gracias por la invitación. Las marcas honestas, esto que empieza a sonar tanto, por suerte, ¿no? Yo creo que es muy importante, y lo comentábamos el otro día cuando hablamos por teléfono, que hablemos siempre de storytelling y de story doing, ¿no? Es decir, para ser honestos, vamos a primero lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Ahí forma parte, hoy en día estamos hablando mucho de la sostenibilidad, que empieza a ser un tema que cuidado con que no sepamos qué va a ser, ¿no? De tanto al final que esté demasiado amainado. Hablemos más de trazabilidad. Eso a las marcas honestas lo tienen que tener muy claro, ¿no? Trazabilidad, que es algo tan sencillo como contar lo que somos y cómo lo hacemos. Además, así podemos también encontrar nuestra diferenciación sin ninguna duda, ¿no? La trazabilidad, importantísimo a la hora de hablar de marcas honestas. Para mí forma un papel fundamental todo el tema de la educación. No podemos olvidarnos de que finalmente el cliente, el consumidor final, es quien maneja pues un poco el cómo las empresas están funcionando hoy en día, ¿no? Y forma parte de nosotros cómo educamos al consumidor, cómo le hacemos partícipe. Y sobre todo me gustaría dejar muy claro que estamos en un momento histórico con una gran concienciación global de lo que está pasando y tenemos la responsabilidad de que eso no se pierda porque tenemos, es decir, estamos en un momento, como decía, que si al final el público no nos cree o perdemos la credibilidad, esto se nos puede volver en contra. O sea, que hablemos de marcas honestas, contemos lo que hacemos, cómo lo hacemos, empecemos a innovar. La tecnología, como muy bien decías, es fundamental. Hoy, por ejemplo, nosotros también lo estamos haciendo con NFCs, que a través de un smartphone ya puedes conocer, escaneando una prenda, todo lo que hay detrás de ellas. Entonces, empecemos por contar qué somos, qué hacemos y cuál es nuestro impacto medioambiental. Esto, sin duda, creo que es fundamental a la hora de hablar de marcas honestas. Muchas gracias. Bueno, sigo con Noelia Collado, Deputy Content Director de Las Rozas Village y de La Roca Village. La verdad es que todos los que están en esta mesa me hacía mucha ilusión que me acompañaran, pero Noelia especialmente, porque nos une muchos años, muchos viajes, muchos desfiles, muchas revistas de la competencia, ¿no? Noelia, antes de enrolarse en La Roca Village y en Las Rozas Village, fue directora de moda de S-Moda. Bueno, redactora jefe más bien, ¿no? de S-Moda. Fue también redactora de moda de Woman. Quiero decir que tenemos un pasado muy común. Hablamos de valores de moda. Hablaba ahora Pablo de marcas honestas. Hablamos de sostenibilidad, de inclusión, de diversidad. ¿Qué papel crees que tienen las marcas de moda y también la distribución, ¿no? Cuando selecciona unas marcas, unos tejidos, unos materiales u otros para influir en la sociedad? Pues, en primer lugar, muchas gracias por esta invitación y esta oportunidad. Y como tú dices, nos unen muchos años y mucha lucha por defender y poner la moda en el lugar que le corresponde, como motor de cambio social. Muchas veces los restringimos a una imagen, una estética, pero detrás se mueve todo una red de economía, política, ideología, mensajes subliminales y directos que lanzamos. Entonces, el rol de las marcas de moda y de toda la industria del canal de distribución es súper importante, pero para entenderlo tenemos que también entender lo que ha pasado estos últimos años, ¿no? Estos últimos años hemos vivido una transformación brutal, no solo en el sector de la moda, sino en todo el mundo. Un proceso de transformación y digitalización que quizás solo es comparable a la revolución industrial como cambio radical del paradigma. En este cambio se ha acelerado muchísimo con la pandemia y hemos visto cómo han cambiado los poderes. Tanto nos gustan los medios de comunicación, hemos visto cómo su peso desaparecía en favor de otros poderes como las propias marcas, que son portavoces y la gente en particular. O sea, las redes han abierto lo que queremos, una conversación, digamos, más inclusiva, más diversa, en la que las nuevas generaciones son quienes están de alguna manera dirigiendo o estableciendo tanto el ritmo como los temas que ahora vehiculan la conversación de la industria. Entonces, eso se traduce en que las marcas en general tienen que conectar con el público y eso supone un branding que se construye en torno a valores. Se traduce en estrategias de marketing que son humanistas.
En el sector de la moda todavía es más importante porque al final las ideas y todos los conceptos que hay detrás de un diseño, como los que puede crear Pablo, como los que pueden crear mis compañeras aquí en la mesa, son las herramientas que utilizan los consumidores para crear una identidad social. Y esa es la identidad social que luego genera el cambio. Para ser relevante tienes que ser precisamente auténtico y sobre todo honesto. Y en ese sentido tienes que abrazar a las nuevas generaciones. Y cuando digo abrazar ha surgido una palabra que creo que es clave, que es la educación, que no se trata solo de visibilizar, que eso es súper importante, pero tampoco es lo único. O sea, tienes que generar también un mentoring, tienes que dar pasos, tienes que crear plataformas de empoderamiento. En ese sentido voy a dar un ejemplo muy reciente. En la Roca Village hemos colaborado recientemente con Barcelona Fashion Forward. Es una plataforma de apoyo al talento emergente que trabaja con diseñadores con criterios de sostenibilidad. Hemos abierto una pop-up. ¿Por qué? Porque no queríamos que fuera solo un espacio donde se visibilizara. Queríamos que fuera un espacio que generara ventas. A poner a esta gente que a lo mejor tiene un público más reducido, exponerlos en un mercado más local e internacional, abierto a diferentes. Y sobre todo, darles mentorship. Desde retail, desde comunicación, contar con un mentor especial que trajimos desde UK a Patrick McDowell, un diseñador que es pionero, es visionario en el upcycling y en cómo reutilizar precisamente porque las generaciones, hace poco el New York Times publicaba un reportaje de cómo hemos cambiado, ¿no? Hablaba que era la generación sin ambición. Quizá es que la ambición no sea la de los yuppies de los 80, la ambición es otra. La pandemia ha cambiado nuestro modelo y, como dice Pablo, a lo mejor crecer no es la solución, sino una empresa más pequeña, decidir cómo tú eliges hacer una única temporada, decidir que en lugar de crecer a lo mejor quieres limitar, pero controlar todo el proceso de la cadena de tanto producción como distribución. Eso para mí es clave, la educación. Muy bien. Gloria, he puesto a Pablo en la esquina. Bueno, a continuación, Odette Álvarez, que es la directora creativa de Tete by Odette, es una diseñadora cántabra cada vez más presente en Madrid. Ella dejó una carrera exitosa en el mundo de la empresa para dedicarse a la creación, pero también con una vis siempre muy empresarial. Odette es experta en el tratamiento de la artesanía para sus prendas, pero también hace un trabajo muy de proximidad, trabajando con talleres muy cercanos a su casa en Santander. Y me gustaría conocer qué entiendes tú o cómo entiendes la sostenibilidad como parte de los modelos de negocio competitivos. Buenas tardes a todos. Agradecer que esté este día aquí con vosotros compartiendo este momento, que creo que es muy importante que también en el sector de la moda podamos estar en estos foros. Bueno, pues como tú bien dices, yo soy de Santander, vivo en Santander, tengo allí un atelier, la cual empecé hace 10 años y fue un proyecto que era mi pasión y ha ido poco a poco creciendo. Y con el tema de la sostenibilidad, sí que es verdad que yo creo que los tiempos han ido cambiando. Ahora se habla mucho de sostenibilidad, pero bueno, creo que cada uno tenemos que ser conscientes de lo que significa para cada uno, cada persona y luego para cada marca en concreto. En mi caso, o en la marca que llevo, yo empecé con la firma Tete by Odette, era una marca más comercial, se dio a conocer por mis abrigos, era una mezcla con pieles, lógicamente de criaderos, todas homologadas, o sea, todo muy cuidado. Luego he creado una marca que es la primera línea, que es la que presento en Fashion Week, que se llama Odette Álvarez, la primera línea, la cual se trata todavía como con más exclusividad, más a medida, mucho más artesanal, si aún puede ser porque ya lo es desde el principio la marca. Y luego, adaptándonos a los tiempos, que todo esto es a lo que quiero llegar, pues lancé una línea pues, con la pandemia de piezas más de estar por casa o más fáciles, más sport, con algodones. A todo esto quiero llegar que creo que en este mundo también de la moda tenemos también un poco doble moralidad, porque solamente se nos puede llegar a criticar a las personas que trabajamos con ciertos materiales. Pero sí que es verdad que tenemos que darnos cuenta que en nuestro caso, en el slow fashion, que es en el momento en el que estamos, por lo menos hablo
por mi marca y me imagino que vosotros opinaréis parecido, estamos luchando por moda de autor, una moda artesanal, una moda de seguir cuidando a estas personas que no lo hacen en sus talleres a mano, o sea, cuidando a esas personas, valorando el trabajo que hacen. Creo que eso es sostenibilidad. Creo que tenemos que tener claro que la sostenibilidad también es calidad, no por tener muchas más cosas, como, no sé, el low cost, que yo lo respeto y me parece estupendo, pero creo que son piezas que duran una temporada y luego al final eso se va a que perjudica el ambiente también. Entonces, es piezas que tú las guardes en el armario, que las vuelvas a sacar dentro de 10 años y que sigan siendo sostenibles porque tú te las sigues poniendo. Y luego, si ves que no te encajan por algo, que las puedas arreglar. Creo que eso es por lo que hay que luchar también, en seguir reciclando todo lo que tenemos en nuestros talleres, por lo menos es lo que yo hago, seguir utilizando de alguna manera esas piezas, pues para que eso siga funcionando. Cuidar a la gente que trabaja con nosotros, todo eso es sostenibilidad. Trabajar en España, los productos, creo que también es súper importante, puesto que contra menos se manipule, esté todo más cerca, al final eso va a beneficiarnos a todos. Creo que un poco es la norma general y creo que lo que hemos hablado desde el principio, educar a las personas jóvenes, porque creo que ahora todo vale, de que compran, pues yo entiendo que también no puedes llegar igual a acceder a una moda de autor o no pueden tener hasta que sus padres no les compren algo, pero sí que irles educando a que tenemos que irnos concienciando también de que eso existe, ¿no? y que se tiene que cuidar y que valorar, que no por comprarte 10 cosas, igual es mejor que comprarte una y tenerla que perdure en el tiempo. Todo esto creo que es lo que yo entiendo por sostenibilidad y que tenemos que cada vez mentalizarnos más con ello y que lógicamente los materiales que utilicemos cada vez sean mucho más naturales, que el planeta lo podamos seguir cuidando porque sabemos cómo está y que de todos poner nuestro granito de arena, eso nos va a beneficiar a todos, está claro. Un poco es lo que quiero decir y bueno, la suerte que tenemos de tener grandes diseñadores, tanto mujeres como hombres, creo que eso lo llevamos desde Coco Chanel hasta ahora mismo el presente de todas las mujeres que estamos aquí, ¿no? Como diseñadoras, entonces, bueno, todo creo que va un poco de la mano, ¿no? Y sin más, yo creo que eso es lo que yo... Muchas gracias. Gracias. Seguimos con Maite Casademunt, que es la mujer que está detrás de uno de los grandes éxitos, de uno de los últimos éxitos de la moda española. También participa en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Llevamos años hablando y discutiendo sobre la evolución de la moda, sobre la evolución de su moda y nos tenemos mucho cariño y mucho respeto. En 2018 Maite se hizo cargo de la compañía que fundó su madre, Lola, en 1981. Maite estudió diseño y dirige con gran éxito la marca empresa Lola Casademunt, con las marcas Lola Casademunt y Lola Casademunt by Maite. En esta mesa somos muchas mujeres, pero la realidad es que, aunque, como decía, el 80% de los trabajadores del mundo de la moda son mujeres, la realidad es que cuando ocurre igual que en la banca, ¿no? Es decir, en cualquier sector, cuando subes a los puestos directivos, pues la mayor parte de las veces están ocupados por hombres. ¿Cuál es el compromiso de la marca Lola Casademunt por el cambio efectuado desde la propia marca, ¿no? Bueno, buenas tardes y muchas gracias por hacerme partícipe de este foro tan interesante. Y mira, os quería decir, Lola Casademunt la fundó mi madre en 1981, siendo ella, entre comillas, víctima o sea, se quedó viuda con 4 hijos y mi padre tenía una fábrica de pienso. Entonces, mi madre intentó seguir con el proyecto, pero se encontró que no estaba bien vista. Entonces, mi madre decidió hacer un paso atrás, cogió a mi hermano que estaba estudiando una carrera y le dijo, mira, ponte delante, dice, porque aquí no soy aceptada, o sea, la mujer en este mundo no está aceptada. Entonces, ella de cero
compró una mercería y empezó Lola Casademunt, y ahí empezó todo, ¿no? Una mujer luchadora. Y Lola Casademunt es una empresa formada por una mujer para mujeres, ¿no? Entonces, para nosotros la mujer es el centro de atención, ¿no? Tanto como mujer trabajadora, prescriptora, consumidora. El 50% de la población somos mujeres y consumimos más del doble que los hombres. En nuestro sector de la moda también el 70% de las mujeres son las que trabajan en nuestro sector. Pero sí que es verdad que a medida va subiendo el escalafón, queda un 25% que están en la cúpula, ¿no? Y el resto pues están en retail, en patronistas, en diseño. Y desde Lola Casademunt nosotros somos 110 trabajadores, un 90% mujeres y en el comité de dirección somos un 60% mujeres también. Yo la verdad es que siempre he vivido rodeada de mujeres. Tengo que decir que los hombres también cuando son buenos son muy buenos, o sea que algunos se tiene que tener, pero yo, la mujer es multitasking, multitodo y yo para mí, últimamente estamos intentando incorporarlos porque se me quejan y me dicen, oye, todos son mujeres aquí, ¿no? Pero bueno, muy bien, muy contenta y desde Lola Casademunt te digo que para nosotros el foco es la mujer, darle máxima visibilidad y que apostamos por el talento femenino totalmente. Pues acabo esta primera ronda de preguntas con Carmen de Paz, que es Growth Manager en The Animals Observatory. Carmen, después de pasar por consultoría, por Loewe, por Havaianas, ¿no? Lleva desde 2016 en esta divertidísima marca de ropa infantil. Y ya ha pasado por diversas direcciones hasta llegar a la dirección de desarrollo. ¿Podemos hablar de un compromiso real de las empresas de moda versus el ritmo habitual y todavía actual de las tendencias de moda? Bueno, muchas gracias por la invitación y por formar parte de esta primera mesa de moda en este foro, que como ya han comentado varios de mis compañeros, el sector de la moda es un sector mayoritariamente femenino en los puestos junior inferiores, pero hay que dar visibilidad al liderazgo femenino porque es verdad que es una minoría en los puestos en los cargos superiores. En cuanto a tu pregunta, yo creo que sí que es verdad que hay cada vez más marcas de nueva creación y marcas que con cierto histórico ya están evolucionando hacia un modelo de colecciones y prendas que intentan ser cada vez más atemporales y seguir menos las tendencias efímeras. Para estas marcas lo que importa es de verdad la calidad del producto, trabajar con buenos tejidos, con buenos acabados, con un buen patronaje y que por tanto estas prendas tengan una mayor durabilidad. Y aunque esto implique un mayor coste en la prenda. Venimos además de una época que yo creo que además espero y creo que hemos tocado techo en el que se esperaba de las marcas que sacasen el mayor número de colecciones posibles en un año, lo más concentradas en el tiempo y además cada vez como adelantando más el calendario, que suponía un ritmo frenético tanto para diseñadores como para el consumidor. Yo creo que esto está cambiando y está cambiando la mentalidad de los consumidores que necesitan a través de también la educación, que lo han mencionado, pero que empiezan a entender y a valorar en su proceso de decisión de compra que este modelo de compra rápido y masivo no es sostenible en el tiempo, o sea, no es sostenible en el medio plazo, en la sociedad en la que vivimos y en el corto plazo. Y yo creo que además las empresas que nazcan ahora mismo, las marcas de moda que nazcan o que no tengan la sostenibilidad o estos valores como parte de su ADN o como que no lo consideren dentro de sus pilares principales, creo que en el medio plazo pueden tener problemas de recorrido, porque yo creo que la gente cada vez lo valora más, cada vez entiende más lo que implica un proceso de producción
y que si, como tú decías, la moda low cost es totalmente respetable, pero la gente debe entender que si una camiseta cuesta 5 euros, todas las partes que implica el proceso hasta llegar a la tienda, desde la planta del origen que salen los tejidos, hay partes del proceso que probablemente no hayan tenido una remuneración correcta y a la altura. Sois todos muy políticamente correctos. Porque, Noelia, ¿qué pasa de verdad con el sector y la sostenibilidad? Pues es complejo porque hay mucho greenwashing, lo ha habido, hay un cambio, va a haber aprendizaje, pero es verdad que los primeros momentos se asoció como me tengo que subir al carro y me tengo que subir al carro sin pensar qué es de verdad la sostenibilidad. Entonces se crearon colecciones, cápsulas, etiquetas, entonces para promocionar en sectores que de por sí no son sostenibles, sectores como el denim no pueden celebrar el Día del Planeta porque sencillamente una fábrica genera una contaminación a los ríos que hay en su entorno que está medida. Entonces, todo este tipo de debates pues, han tenido su recorrido. Ahora se pide mucho más, porque la sostenibilidad, como decíamos, no es solo esa responsabilidad de ser ético. Quieres que sea ético y social en todos los pasos, entonces tienes que empezar por reestructurar. Hablábamos del low cost. El low cost es el invento más caro que hemos visto en las últimas décadas, porque el coste medioambiental y sociopolítico es gigante. Invertir, sin embargo, en un cambio es caro. Sí, es un tema recurrente. ¿Es caro ser sostenible? Como consumidor, sí, evidentemente. Pero a largo plazo no lo es. Estás invirtiendo en un valor emocional. Estás atribuyendo muchos más valores a las piezas y todo el proceso que hay detrás, colaborando en la cadena de la sociedad. Muchas marcas que no lo han tenido o no lo han visto claro, esa reestructuración y han hecho esa lavada de imagen, han sufrido un coste real de este greenwashing y la gente las está castigando. Entonces sí que creo que hay un aprendizaje en el que hay un punto de partida, en el que tenemos que aceptar que nadie, ni el más sostenible, es 100% sostenible, porque es imposible, porque participas con terceros, distribución, incluso aunque seas Stella McCartney y tengas todo tu recorrido, tienes que introducir en la cadena envíos, replantear, o sea, hay muchos problemas. Sin embargo, con esta aceptación vas dando pequeños pasos. Un ejemplo. Error, ¿no? Vemos muchas empresas, reciclamos, pero reciclamos a partir de productos plásticos, que al final luego solo tienen un uso más, una posibilidad de reciclar. Bueno, eso es un aprendizaje, ha estado bien, pero veamos a fibra, que podemos hacer realmente una economía circular. Entonces, es aceptar que no lo somos y poco a poco innovar y plantear las cosas desde la industria, pero desde la propia empresa, no solo desde el producto. Bueno, yo creo que es toda la cadena de valor, ¿no? Exacto. Podéis intervenir, quiero decir. Es más, me gustaría que debatierais. Mira, os voy a hacer un comentario que yo creo que nos va a favor, que todo el grupo low cost, que han ido avanzando. Perdona, hay muchos más, ¿eh? Bueno, no, que pero un momento, no, sí. te lo digo en plan, no, que el low cost, una cosa que yo creo que nos está ayudando es que lideran muchas cosas y con que se sienten responsables de liderar pues la sostenibilidad y todo esto, se han puesto en el mundo sostenible. Entonces, tú cuando vas a comprar tejidos, una cosa que a mí me gusta es que cuando digo, no, quiero tejidos sostenibles, y me dicen, no, tranquila, porque ya todo el mundo nos exige, o sea que hay una conciencia en el mundo de cambio total, ¿eh? O sea que yo en esto estoy... Lola Casademunt, por ejemplo, tenemos... Nuestra idea es en el 2025, nos gustaría ser 100%, que esto es difícil, pero sostenibles, pero ya cuando, te digo, hablas con los tema material, ya todo el mundo está súper mentalizado y dice, Maite, no vas a tener problemas porque ya todo el mundo está buscando esto. Lo digo porque, o sea, aunque... Y nosotros, por ejemplo, ya hemos cambiado las etiquetas, packaging por material, por el papel FCS, el plástico por el PLA, los jeans también con lavado de ozono, kilómetro cero. O sea, yo creo que todas las empresas que quieren sobrevivir han de cambiar, sí o sí. O sea, por ejemplo. ¿Te refieres a Shein? Pero Shein te digo una cosa, ¿eh? Bueno, yo no digo nada. Perdón, pero es que... Yo lo que creo es que, como he comentado antes, creo que hay una doble moralidad en este tema todavía y nos queda mucho por avanzar, porque está muy bien
todo lo que decimos, todo lo que tú has dicho, o sea, y lo que dice Lola es verdad, y todos estamos intentando mejorar, por supuesto. Pero creo que desde nosotros como diseñadores o como creadores lo podemos, o sea, como que lo tratamos de cuidar, pero desde fuera yo lo que veo es que el comprador final en el momento dado tampoco le interesa más que sea económico. O sea, no mira realmente ni cómo está hecho, ni dónde está hecho, ni quién lo ha hecho, y creo que eso también hay que mirarlo mucho, porque lógicamente el hacer las cosas aquí, el hacer las cosas de la manera como lo estamos haciendo es mucho más caro que producir fuera, y no se sabe quién está haciendo eso, y en eso es como que no queremos ver, que cerramos los ojos y decimos, no, eso no importa. Creo que también hay que ver un poco eso. Pablo, porque llevas intentando hablar. Yo creo que no debemos perder de vista, cuando hablamos de sostenibilidad, hablar de sostenibilidad en la forma más amplia, ¿no? Realmente, ¿qué significa ser sostenible? Ser sostenible no es otra cosa más que un modelo de negocio que se pueda sostener, o sea, durar en el tiempo, en el corto, en el medio y en el largo plazo. Por tanto, aquí hablamos de algo mucho más que de tejidos sostenibles o de tejidos reciclados. Hablamos desde estructuras empresariales. Estamos hablando también, por supuesto, de sostenibilidad social, de sostenibilidad empresarial. Lo recalco porque son términos que no se hablan demasiado hoy en día y que son fundamentales para poder entender también la evolución del proceso, ¿no? No nos engañemos, la sostenibilidad está de moda y el mundo de la moda como tal se suma a ella. Pero nosotros, el cliente, el consumidor, debemos ser más críticos, debemos de exigir a las marcas que nos cuenten cómo. Y a partir de aquí, tener muy claro que tu modelo de negocio puede ser sostenible y puede ser completamente diferente al mío, que cada persona, cada modelo, cada empresa debe de encontrar su foco, ¿no? Por ejemplo, lo comentabas al principio, en el nuestro nos dimos cuenta que siendo una empresa pequeña era completamente insostenible, pero ya no por un tema de tejido social, sino porque una empresa pequeña, oye, producir 2 colecciones al año es completamente desmesurado. Al final la mayoría de las prendas iban a stock, entonces no era mucho más sensato unificar en un mundo global en el que estamos viviendo en una misma colección, verano e invierno, una colección muchísimo más amplia, que por supuesto el género es completamente secundario, que decida el individuo qué es para quién. Eso es también sostenibilidad empresarial, ¿no? Entonces creo que es muy importante que hoy se empiece a ir realmente a la raíz de lo que es esto, ¿no? Y aquí forma parte pues la economía, por supuesto, súper importante, las políticas, entender toda la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se ha hablado hoy, y entender que al final todo es un círculo. Si hablamos de circularidad, es eso, ¿no? El círculo que empieza y acaba. Creo que, como dices, o sea, el valor de la sostenibilidad, que muchas veces lo ligamos erróneamente porque vemos esa visión sesgada y lo ligamos solo a moda, o sea, afecta tanto a las marcas de moda como a las entidades financieras. Es decir, o al turismo o a, por ejemplo, la gastronomía. Entonces, tanto sostenibilidad como inclusividad, como innovación, son palancas indivisibles para el crecimiento económico. Entonces, cuando lo entendamos, entonces podremos luego consumir de una manera más inteligente. Y, perdón, ahora voy a poner el punto. Lo que tampoco es sostenible es que todo el mundo hable de sostenibilidad, porque todo el mundo está hablando de sostenibilidad y la mayor parte de la gente ni siquiera, o la mayor parte de las empresas saben lo que son, ¿no? Entonces eso tampoco es muy sostenible. Por eso creo que es muy importante que empecemos a ser críticos. Yo lo digo siempre, yo ya he eliminado esa palabra y hablo de trazabilidad. Contar al mundo lo que hacemos y cómo lo hacemos. Con esa base es mucho más fácil también avanzar. Y ojo, y lo decía antes, y ayer lo reflexionaba, estamos en una delgada línea de concienciar al consumidor, pero en el momento que el consumidor se dé cuenta que no es verdad lo que estamos contando, vamos a volver atrás. Entonces, cuidado, cuidado. Es mejor no decir las cosas si no las hacemos, no pasa nada. Pero lo que hagamos, contémoslo, y contémoslo correctamente, porque si no, corremos el riesgo de que el diseñador diga, oye, a mí me están estafando y encima quieren al final que pague más por un producto que está hecho en China, esto no está bien explicado, no me sumo a esta moda, y luego pasa lo que pasa. Así que cuidado y expliquémoslo muy bien. De hecho, la sostenibilidad no puede ser una moda. Exactamente. Claro, es que yo creo que eso es básico, o sea, que ser transparentes y explicar bien el proceso. Al final es mejor ponerse metas pequeñas como empresa y ir poquito a poco que hablar de todo el concepto de sostenibilidad. La sostenibilidad puede ser simplemente pues eso, la producción de proximidad, los salarios de toda la estructura organizativa que sean correctos,
todas las partes del proceso, estar pendiente de todas las partes del proceso, una distribución sostenible, pequeñas cosas que se engloban de esta gran palabra que es la sostenibilidad. Y saber cuál es nuestro propósito, que es muy importante. El propósito como marca, el propósito como empresa, qué quiero hacer, sobre qué quiero pelear, y en base a ahí puedo empezar a construir, ¿no? Cuando todo es humo, al final, no. Algo tan sencillo como identifiquemos nuestro propósito y a partir de ahí podemos empezar. Totalmente. Y de hecho es una lucha que ahora lo llamamos sostenibilidad, pero antes, por ejemplo, y estoy recordando un reportaje que escribí hace años, pero que entonces era ética y responsabilidad social, y esto forma parte de la agenda en Naciones Unidas. Entonces hay un proyecto de moda ética asociado a la Cámara de Comercio Internacional y esto se trabaja para introducir, por ejemplo, a los artesanos, que hoy estamos hablando, artesanos locales, cómo incluir a los artesanos del hemisferio sur en la cadena de distribución del lujo y asociar el hemisferio norte con el sur y crear estas cadenas, tejer estas redes de las que estamos hablando hoy, pero de una manera que sea ética, responsable y sostenible en el largo plazo, pensando también en esas economías, por ejemplo, del hemisferio sur. Y sin apropiación cultural. Exacto, es decir, porque en la medida en que tú te apropies de esas culturas y ellos no vean ni un solo dólar, pues ya no es sostenible, ¿no? Pero efectivamente creo que hay que tener cuidado con el lenguaje y con el significado del lenguaje, porque el otro día leía un informe en el que decía que uno de cada 3 personas estaban ya, de cada 3 jóvenes estaban dispuestos a comprar moda que fuera trazablemente y transparentemente sostenible, pero la siguiente línea es que el 79% de la gente compra por precio. Claro. Y entonces se van, insisto, a cadenas como Shein, donde un vestido cuesta menos que un sándwich, ¿no? Entonces eso es totalmente absurdo. Es que no salen los números, es imposible. Bueno, los de ellos sí. Por ahora. Creo que ya me están diciendo que tenemos que terminar. Al principio, en el discurso de introducción al Congreso, decía que Women Evolution es un movimiento, ¿no? Y como buen movimiento tiene que tener una llamada a la acción. Entonces, ¿cuál sería la llamada a la acción de cada uno de vosotros? Y acabamos, María, te lo prometo. Pues yo, precisamente, algo que estará en manos de todos, que es a veces más fácil hablar de lo que hacen las marcas y no de lo que hacemos nosotros. Entonces, esa llamada a la acción es del individuo a tomar la responsabilidad propia, porque ellos son los que realmente van a generar el cambio. La empresa se adaptará porque ellos alzarán la voz. Entonces, mi acción es llamar al cambio individual y a esa toma de conciencia. Yo creo que un toque de atención, pero tanto a nosotros como al consumidor, que tenemos que ser conscientes por las dos partes, ¿no? De hacer las cosas bien. No solamente el criticar, porque a veces es muy fácil criticar desde fuera, pero hay que ver un poco todo, ¿no? Y es lo que digo, que nos concienciemos por todos realmente de esto. Maite. Yo es un poco de sentido común, es querer el planeta, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho Lola Love Life porque es algo de pues, querernos a nosotros mismos, ¿no? Y es cuidarnos es para el día de mañana y para nuestros hijos. O sea, sentido común. Carmen. Y como marca, pues eso, poner nuestro granito de arena y educar a los consumidores y explicarles cómo se llega a la producción de una prenda y qué es lo que están comprando y explicárselo claramente y que lo entiendan. Pablo. Pues fíjate que lo más bonito de mi empresa ha llegado en ese momento, en cómo actuamos, y es precisamente buscando ese propósito. Nos hemos dado cuenta que debemos de poner voz en lo que hacemos, contar más cómo lo estamos haciendo. Yo apelo por esa responsabilidad individual que creo que tenemos que tener como empresas y como ciudadanos desde el mejor sentido, y eso es el propósito ahora mismo de nuestra empresa, dar voz, contar, y eso también está automáticamente repercutiendo muy positivamente en ventas. Lo digo porque no es incompatible y creo que los nuevos modelos de negocio van por ahí, y al final es eso, usar la honestidad, y lo decía antes Maite, algo que siempre diré, sentido común. Y saber que sí que hay un planeta B, que es el que cada uno de nosotros quiera construir. Muchas gracias.
Gracias.